En esta ocasión hablaremos sobre uno de los tantos temas que se tratan en las carreras de ingeniería, como son los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos consisten en la evaluación de los materiales de ingeniería sin perjudicar su utilidad. Un objetivo fundamental de la técnica de evaluación no destructiva es la identificación de defectos potencialmente críticos, como grietas internas y superficiales. Como sucede con la mecánica de fractura, los ensayos no destructivos pueden servir para analizar un fallo existente o para evitar fallos futuros. Se denomina ensayo no destructivo, también llamado END en sus siglas, a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayo no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. En general, los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado de la variable a medir que en los ensayos destructivos. Sin embargo, suele ser más barato para el propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la destrucción de la misma. En ocasiones, los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del material analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes de los ensayos destructivos. La amplia aplicación de los métodos de ensayo no destructivos en materiales se encuentra resumido en los tres grupos siguientes. Defectología, que permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones, detección de fugas. La caracterización, evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas y tecnológicas de los materiales, propiedades físicas, entre ellas la elástica, eléctrica y electromagnética, también la transferencia de calor y trazado de isotermas. Metrología, control de espesores, medidas de espesores por un solo lado, medidas de espesores de recubrimiento y niveles de llenado. En esta ocasión hablaremos de tres ensayos: el ensayo de partículas magnetizables, ensayo de corriente inducida y ensayo termográfico. La inspección por partículas magnetizables es un método para localizar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. En principio, el método involucra la magnetización del área a ser examinada, la aplicación de partículas ferromagnéticas a la superficie. Las partículas formarán indicaciones sobre la superficie donde fisuras y otras discontinuidades causen distorsión en el campo magnético normal. Estas indicaciones son usualmente características del tiempo de discontinuidad que es detectado y pueden ser fisuras, solapes, costuras, cerramientos en frío y laminaciones. Este método se basa en el hecho de que cuando una pieza es magnetizada, las discontinuidades, que son aproximadamente perpendiculares a la dirección del campo magnético, producirán una especie del campo de fuga de la superficie de la pieza. La presencia del campo de fuga y por ende la presencia de la discontinuidad se detecta aplicando partículas ferromagnéticas finamente divididas sobre la superficie de la pieza en ensayo, las que son atraídas y retenidas en los campos de fuga. Esta aglomeración de partículas dibuja la discontinuidad e indican su localización, tamaño, forma y extensión. Las partículas magnetizables pueden ser aplicadas sobre la superficie como partículas secas o con una suspensión en un líquido como agua o queroseno.
Los materiales ferromagnéticos incluyen a la mayoría de las aleaciones de hierro, cobalto y níquel. Muchos aceros endurecidos por precipitación son magnéticos después del envejecimiento. Estos materiales pierden sus propiedades ferromagnéticas por encima de una cierta temperatura, llamada temperatura de Curie. Esta temperatura varía para los diferentes materiales, siendo para los materiales ferromagnéticos aproximadamente de 760 grados Celsius. Para saber cómo es que se desarrolla este método, debemos saber primero dos puntos importantes. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo o energía magnética es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Podemos dar un ejemplo sencillo como colocar una barra magnética, o sea un imán, sobre una pila de alfileres y luego levantémoslo. Los alfileres se pegarán a la barra principalmente cerca de sus dos extremos. Estos dos lugares donde la superficie es intensa los llamamos los polos del imán. Cuando la barra es usada como una brújula, uno de los extremos indica el norte y este extremo es llamado polo norte. El otro es el polo sur. Los polos magnéticos existen en pares. No ha sido posible producir un polo magnético sin el acompañamiento de un polo opuesto, y cuando se quiebra un imán, instantáneamente se desarrolla polos en los extremos quebrados. Entre los polos magnéticos se ejercen fuerzas. Polos de igual nombre se repelen y polos de distinto nombre se atraen. La intensidad de polo magnético se puede comparar con la magnitud de estas fuerzas. Existen dos principios básicos en magnetismo que se pueden probar experimentalmente. Una es la fuerza de repulsión que ejerce entre polos del mismo signo y fuerzas de atracción que ejercen entre polos de diferente signo. Las fuerzas de atracción o repulsión de un polo sobre otro es proporcional a la intensidad de los dos polos divididos por la distancia que los separa. Esta es la ley de Coulomb. Los patrones mostrados en la segunda figura son revelados cuando las limaduras de hierro son esparcidas sobre un cartón duro que cubre a la barra magnética. Como vemos en la segunda figura, pequeñas líneas unen un polo de un imán al otro. Esas líneas son más densas cerca de cada polo y se separan unas de otras lejos del polo. Si una brújula se mueve desde el polo norte al polo sur de un imán, su aguja permanece alineada con las líneas en el campo del imán. Así, la intensidad de campo magnético tiene magnitud y dirección en cada punto. Tal cantidad es llamada vector. Las líneas observadas en la segunda figura están conectadas para formar líneas y esas líneas son llamadas líneas de fuerzas magnéticas. Las curvas son tangentes al campo en cada punto. Las líneas de fuerzas magnéticas comienzan en el polo norte del imán, se curvan y alcanzan al polo sur. Esto es continuo y no se diluyen sobre el camino. Además, no se interceptan unas a otras. Como las líneas de fuerzas magnéticas son un haz en el espacio, las llamaremos flujo magnéticas. Las curvas que están en la misma dirección que la densidad de flujo en cada punto de ellos son llamadas líneas de inducción magnética. Consecuentemente, las líneas de inducción magnética coinciden con las líneas de fuerzas magnéticas en el espacio. El siguiente punto a hablar son los tipos de materiales magnéticos. Una sustancia que puede ser magnetizada en un campo magnético es llamada material magnético. Todas las sustancias son más o menos materiales magnéticos. Muchas sustancias son magnetizadas de acuerdo a la intensidad de la fuerza magnética solamente cuando ellas están en un campo magnético. Los materiales magnéticos están divididos en las dos clases siguientes. Materiales paramagnéticos, los cuales son magnetizados en la misma dirección que las fuerzas magnéticas externas y tienen permeabilidad un poco mayor en el vacío. Los otros son los materiales diamagnéticos, los cuales son magnetizados en la dirección contraria a la fuerza magnética externa y tienen permeabilidades un poco menores que en el vacío.
Las sustancias las cuales son fácilmente magnetizadas son llamadas materiales ferromagnéticos, que están dentro de los paramagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son el hierro, aceros, níquel y cobalto. Son también paramagnéticos, pero tienen una propiedad adicional. Un trozo común de un material ferromagnético contiene pequeñas unidades magnéticas señalando en todas direcciones. Si el material ferromagnético es magnetizado, todas las pequeñas unidades señalarán en la dirección del campo aplicado. Las pequeñas unidades magnéticas no son átomos o electrones, sino un grupo especial de átomos llamados dominios magnéticos. Por ejemplo, en un material tal como el hierro, los átomos se unen en clúster, o sea, son dominios. En estos grupos todos los pequeños imanes atómicos apuntan en la misma dirección. Los dominios son generalmente de pocas centésimas de milímetros y cada dominio actúa como si fuera un pequeño imán. Si una pieza de hierro o acero está desmagnetizada, los dominios están orientados en todas direcciones y sus efectos se cancelan. Si el material es puesto en un fuerte campo magnético, dos cosas pueden suceder. Los dominios mejor ubicados crecen poco a poco a expensas de los dominios que disminuyen su tamaño y luego giran alineándose con la dirección del campo. Cuando un gran número de dominios ha sido alineados en una dirección, el total de la pieza de hierro o acero se convierte en un imán. El calentamiento de un imán de acero hasta el rojo puede producir la pérdida de su magnetismo. La razón de este es que algunos dominios salen de su posición de alineamiento. La temperatura a la cual un material ferromagnético se vuelve no magnético es llamada temperatura de Curie. Las temperaturas de Curie del hierro, cobalto y níquel son aproximadamente 668 grados Celsius, 1120 grados Celsius y 353 grados Celsius respectivamente. Aplicaciones. Las principales aplicaciones industriales de las partículas magnéticas son la inspección final, inspección de recepción, inspección de procesados y control de calidad, mantenimiento e inspecciones de reparación en la industria del transporte, mantenimiento de planta y máquinas e inspección de grandes componentes. Aun cuando la inspección con partículas magnetizables sea aplicada para detectar discontinuidades e imperfecciones en piezas y materiales, tan pronto como sea posible en la secuencia de operación, la inspección final es necesaria para asegurar que no se han producido durante el proceso discontinuidades o imperfecciones. La inspección de recepción de material también se realiza sobre materias primas y piezas semiterminadas para detectar cualquier material defectuoso. El método de partículas magnetizables es ampliamente usada en la recepción de barras o varillas, forjados y fundiciones, en la industria de transporte, camiones, vías férreas y aviones. Se planifica la inspección de las partes críticas en busca de fisuras. Programas de inspección planificada se usan también para mantener equipos en operación sin roturas durante el servicio. Un requerimiento de seguridad en plantas es la inspección de ganchos, de plumas, donde se pueden desarrollar fisuras por fatiga, en la superficie interior endurecida, lugar en la que se concentran las cargas de elevación. A la vez, hélices y carcasas de turbinas de vapor se examinan por roturas incipientes durante las paradas planificadas. Ahora hablaremos de las limitaciones y ventajas del método. Los materiales no ferromagnéticos no pueden ser inspeccionados por este método. Tales materiales incluyen aleaciones de aluminio, magnesio, cobre, plomo, titanio y aleaciones de acero inoxidable austeníticos. Además de los métodos convencionales utilizados en la inspección por partículas magnetizables, hay otros no convencionales que emplean partículas magnetizables
sobre la pieza magnetizada. Tres de estos métodos son inspección con goma magnética, inspección magnética y pintado magnético. Este método es un medio sensible para localizar fisuras superficiales pequeñas y angostas en materiales ferromagnéticos. Se pueden producir indicaciones de fisuras con tamaños suficientes para ser vistas por el ojo humano, pero si la apertura de las fisuras son demasiado grandes, pueden no formarse las indicaciones. También se indican en muchos casos discontinuidades que no son abiertas a la superficie, aunque se debe reconocer algunas limitaciones y comprensión del problema. Si una discontinuidad es delgada, marcada y cercana a la superficie, tal como una larga inclusión no metálica, se puede producir una indicación clara. Si la discontinuidad está ubicada más profundamente, la indicación aparecerá cada vez más difusa hasta no llegar a detectarse. En general, la mayor sensibilidad es para discontinuidades superficiales. Disminuye rápidamente con el incremento de la profundidad de las discontinuidades subsuperficiales por debajo de la superficie. Hay pocas o ninguna limitación en el tamaño o forma de las piezas a ser inspeccionadas. Normalmente no es necesario una complicada limpieza inicial, ya que las fisuras rellenas de materiales extraños pueden ser detectadas. Limitaciones. Hay ciertas limitaciones que el operador debe considerar, por ejemplo, el espesor de capas de pintura u otros recubrimientos no magnéticos, como plateados, que pueden afectar adversamente a la inspección. Otras inspecciones son: el método solo puede ser usado sobre materiales ferromagnéticos. Los mejores resultados se obtienen cuando el campo intercepta perpendicularmente al plano principal de la discontinuidad, por lo que muchas veces hay que magnetizar secuencialmente en diferentes direcciones. Frecuentemente es necesaria la desmagnetización de las piezas después del ensayo. Algunas veces se requiere una limpieza final para eliminar las partículas. Para piezas grandes se necesita una excesiva intensidad de corriente. Se debe tener cuidado de no producir recalentamiento o quemados localizados en los puntos de contacto sobre la pieza terminada. Aunque las indicaciones de partículas son vistas fácilmente, el operador debe tener conocimiento y experiencia para poder juzgar su significado. Distribución de líneas de inducción magnética. Cuando un material ferromagnético es puesto a un campo magnético de intensidad uniforme, generalmente la densidad de flujo no es uniforme en el material, aun en el caso de utilizar corriente continua para la magnetización. Por ejemplo, en un campo uniforme, la distribución de líneas de inducción magnéticas se distribuyen como se muestra en la figura. Como podemos apreciar en las figuras, en la primera observamos cómo fluye el campo sin ninguna distorsión en él. En la segunda figura vemos que hay una fisura en la barra, por lo tanto provoca una distorsión en el campo magnético, ocasionando un campo de fuga. En la tercera imagen podemos observar una formación de las indicaciones, donde podemos apreciar una menor distorsión. En la cuarta figura podemos observar que si la fisura se encuentra paralela a las líneas del campo magnético, estas no se ven afectadas bruscamente, mientras que si la fisura está perpendicularmente al campo magnético, esta hace una gran distorsión, provocando que se vea más fácilmente la discontinuidad y así obtener la fijación
en el lugar de la barra en la que se encuentra la fisura. Aplicación del método. A continuación explicaremos cómo llevar a cabo este método para poder obtener la localización de las fisuras. Para esto necesitamos un yugo para poder magnetizar la pieza y partículas magnetizables que nos ayudarán a observar el campo magnético y encontrar así las fisuras mediante la distorsión de las mismas. A continuación cogemos el yugo y la ponemos encima de la pieza y la magnetizamos. Luego rociamos con partículas magnetizables al contorno de los extremos del yugo. Una vez aplicado el campo y rociadas las partículas, pasamos a observar las discontinuidades en el campo magnético. En los puntos en los que el campo magnético es distorsionado son en donde se han encontrado las fisuras. Para esta pieza, por ser plana, es fácil aplicar en dos posiciones la dirección del campo magnético. Cuando se trabaja con piezas esféricas o de diferente forma, necesitamos aplicar el campo magnético en diferentes direcciones para poder obtener un buen ensayo. Como observamos en las imágenes, luego de ser aplicado y rociado con partículas magnetizables y pasar a retirar parte de estas partículas, podemos observar que encontramos una fisura muy grande, la cual retiene gran parte de las partículas rociadas. Y podemos observar a grandes rasgos que se trata de una abertura en la soldadura de esta placa, y así es como se lleva a cabo este método. En esta imagen podemos apreciar con más claridad cómo las partículas magnetizables ingresan a la grieta. Observamos que el campo magnético se dirige del polo sur al polo norte. Observamos en la parte superficial hay una grieta. Entonces, cuando se rocían las partículas magnetizables, estas ingresan, cubren parte de lo que es la abertura de la pieza, y conforme se aplica el campo magnético, las líneas magnéticas se distorsionan, creando una distorsión a lo largo del campo magnético. Métodos para producir campos magnéticos. Uno de los requerimientos básicos para la inspección por partículas magnetizables es que la pieza debe ser adecuadamente magnetizada, de tal forma que el escape del campo creado por asociado al flujo de una corriente eléctrica. Básicamente, la magnetización deriva del campo magnético circular, generando cuando una corriente fluye por un conductor. La dirección del campo depende de la dirección con la que la corriente fluye y puede ser determinada por la regla de la mano derecha. A continuación, daremos algunas aplicaciones generales, ventajas y limitaciones de varias técnicas de magnetización de piezas. Por ejemplo, las bobinas con uno o múltiples enrollamientos. Las ventajas: las superficies son magnetizadas longitudinalmente para detectar discontinuidades transversales. La magnetización longitudinal se puede realizar enrollando el cable sobre la pieza. Fácil y rápido, especialmente cuando se necesita aplicar el método residual. No hay contacto con la pieza. Piezas relativamente complejas pueden procesarse con una pieza con sección transversal simple. Limitaciones: las piezas deberán estar centradas en las bobinas para maximizar la magnetización efectiva. Si la longitud así lo requiere, pueden necesitarse nuevos disparos después de reposicionar la bobina.
Se puede requerir múltiples posicionamientos para la geometría de la pieza. La relación longitud-diámetro es importante para determinar los amperímetros y entre ellos las vueltas necesarias. La relación longitud-diámetro puede ser modificada utilizando piezas suplementarias de igual sección transversal. La sensibilidad disminuye en los extremos. Es aconsejable el método de Kitt-Breuer cuando de longitud y diámetro es pequeño. Los yugos. Sirve para la inspección de grandes áreas para encontrar discontinuidades superficiales. Ventajas: no hay contacto eléctrico, muy portátil, localiza discontinuidades en cualquier dirección con el posicionamiento del yugo adecuado. No hay contacto eléctrico. Buena sensibilidad para la discontinuidad superficial. Limitaciones: consume mucho tiempo, sistemáticamente reposicionado para detectar discontinuidades al azar. El yugo debe ser posicionado adecuadamente en relación a la orientación de la discontinuidad. Debe haber buen contacto entre la pieza y los polos de yugo. Puede ser difícil en piezas de geometría complicada. Baja sensibilidad para discontinuidades superficiales, excepto el área aislada. Tenemos también el conductor central. Sirve para piezas cortas que tengan agujeros en los cuales se puede pasar el cable, entre ellos aros de cojinetes, cilindros huecos, engranajes, grandes tuercas, etc. Ventajas: no hay contacto eléctrico. Esto evita el quemado. Se crea un campo circunferencial en todas las superficies que rodean al conductor, ideal para cuando hay que aplicar el método residual. Piezas livianas pueden ser sostenidas por el conductor central. Se pueden utilizar varias vueltas para reducir las cantidades de corriente que se requiera. Pueden ser inspeccionadas las superficies interior y exterior. La longitud total de la pieza es magnetizada circunferencialmente. Buena sensibilidad para discontinuidades en la superficie interior. Limitaciones: el tamaño del cable debe ser suficiente para conducir la corriente requerida. Idealmente, el conductor debe ser centrado en el agujero. Diámetros grandes requieren colocar el conductor cerca de la superficie interior e ir rotando la pieza. Cuando se aplica el método continuo, se requiere inspección después de cada posicionamiento. La sensibilidad de la superficie externa puede ser algo inferior a la interna para grandes diámetros y espesores de pared gruesa. También tenemos el contacto directo entre cabezales. Son para piezas sólidas relativamente pequeñas, las cuales han sido fundidas, forjadas y maquinadas, que pueden ser inspeccionadas en un banco horizontal por el método húmedo. Ventajas: rápido de procesamiento fácil, campo circular completo alrededor del paso de corriente, buena sensibilidad para discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie. Piezas simples como relativamente complejas pueden ser inspeccionadas con uno o más disparos. Limitaciones: posibilidad de quemado de la pieza si las condiciones de contacto no son las adecuadas. Piezas largas deben ser inspeccionadas por partes para facilitar la aplicación del baño de partículas, sin recurrir a disparos excesivamente largos de corriente. Otra más es el contacto directo con piezas y cables.
Está hecha para grandes fundiciones y forjados, largas piezas tubulares, entre ellos los caños, tuberías y ejes huecos. Ventajas: superficies grandes, se pueden inspeccionar en tiempos relativamente cortos. La pieza puede ser magnetizada circularmente por contacto extremo a extremo. La pieza puede ser magnetizada circularmente por contacto extremo a extremo. Los requerimientos de corriente son independientes de la longitud. No hay pérdidas de campo en los extremos. Limitaciones: se requieren equipos que proporcionen altos amperajes, entre 8000 a 20000 amperios. El campo efectivo está limitado a la superficie exterior, no a la interior. Los extremos deben tener una forma adecuada para colocar los contactos y deben conducir la corriente sin un calentamiento excesivo. Los requerimientos de voltaje crecen con la impedancia del cable u de la longitud de pieza. Los extremos deben tener una forma adecuada para colocar los contactos y deben conducir la corriente sin un calentamiento excesivo. Otra más son las puntas, que son para soldaduras, para fisuras, inclusiones, raíces abiertas o inadecuadas penetraciones. También para grandes fundiciones y forjados. Se puede dirigir selectivamente. Ventajas: se puede elegir selectivamente un campo circular al área soldada. Usando corriente de media onda y partículas secas se obtiene una excelente sensibilidad para discontinuidades subsuperficiales y superficiales. Todo el equipo portátil. Se puede inspeccionar la superficie total a través de pequeños incrementos usando valores de corriente nominal. El campo magnético circular puede ser concretado en un área específica. Todo el equipo es portátil. Limitaciones: se puede inspeccionar de una vez solamente un área pequeña. Se puede producir quemado por arcos. El espaciado entre puntas debe estar en concordancia con los niveles de corriente de magnetización requerido. La cobertura de grandes áreas puede llevar mucho tiempo. También tenemos las corrientes inducidas, con la que profundizaremos más adelante, pero para tener noción de ella podemos mencionar lo siguiente, que son para utilizar piezas de forma circular, discontinuidades y circunferenciales, y especialmente para utilizar en la inspección de esferas, discos y engranajes. Ventajas: no hay contacto eléctrico. Toda la pieza está sometida a un campo magnético toroidal, donde se cubre el 100% en una sola magnetización. Puede ser automatizado. No hay contacto eléctrico y permite una cobertura del 100% de indicaciones en cualquier dirección usando un proceso en 3 etapas con reorientación de la esfera entre cada una de ellas. Se puede automatizar. Buena sensibilidad en una cerca de la periferia o borde. La sensibilidad en áreas diferentes puede ser variada seleccionando un núcleo o pieza polar, junto con corriente de media onda y partículas secas de excelente sensibilidad para discontinuidades superficiales. Limitaciones: se requiere un núcleo laminado para aumentar el camino de magnetización. El tipo de corriente de magnetización debe ser compatible con la dureza o suavidad magnética del material inspeccionado. Se debe evitar otros campos circundantes.
Para esferas de diámetro pequeño, el uso se limita al método de magnetización residual. La cobertura del 100% puede requerir de un proceso de 2 etapas. El tipo de corriente de magnetización debe ser compatible con la dureza o suavidad magnética del material. Ahora hablaremos específicamente sobre los yugos. Hay dos tipos básicos de yugos usados comúnmente para magnetizar imanes permanentes y electroimanes. Ambos se utilizan manualmente. Tenemos los yugos de imanes permanentes. Se utilizan en aplicaciones donde no hay disponibles fuentes eléctricas o donde no está permitido arcos eléctricos, por ejemplo, en atmósferas explosivas. Las limitaciones son: grandes áreas o piezas no pueden ser magnetizadas con la intensidad suficiente para que las fisuras produzcan indicaciones. La densidad de flujo no puede ser variada. Si el imán es muy fuerte, es difícil despegarlos de la pieza. Las partículas se pueden adherir al imán con posibilidad de enmascarar indicaciones. Yugos electromagnéticos consisten en un enrollamiento sobre un cuerpo de forma de U hecho de hierro blando. Sus patas pueden ser fijas o articuladas. Estas últimas sirven para variar la distancia de contacto y para adaptarse a diferentes geometrías de la pieza. Una diferencia con los yugos permanentes es que los electroimanes pueden ser fácilmente encendidos o apagados, lo que facilita separarlos de las piezas de ensayo. El yugo puede estar diseñado para trabajar en corriente continua y corriente alterna o ambas. La densidad de flujo producida por corriente continua puede ser cambiado variando la intensidad de corriente que fluye en la bobina. Cuando se trabaja en corriente continua hay gran penetración del campo, mientras que con la corriente alterna el campo magnético se concentra en la superficie de la pieza, dando muy buena sensibilidad para discontinuidades superficiales sobre una zona amplia. En general, las discontinuidades a ser reveladas deberán estar entre los dos polos del yugo y orientadas perpendicularmente en las líneas imaginarias que los conectan. Se debe tener en cuenta que en la vecindad de los polos se producen escapes de campos que producen una aglomeración excesiva de partículas. Cuando se opera la pieza, cierra el círculo del flujo magnético entre los polos producido por el yugo. Los yugos que utilizan corriente alterna para la magnetización tienen numerosas aplicaciones y pueden también utilizarse para desmagnetizar. Ahora hablaremos del siguiente método: corrientes inducidas. La utilización de corrientes inducidas para la magnetización circunstancial en piezas en forma de anillos es una técnica muy apropiada. Esta se lleva a cabo orientando adecuadamente el anillo dentro de una bobina de magnetización, de tal forma que vincule o encierre las líneas de flujo magnético, o sea, las líneas de flujo disperso, como se muestra en la figura. Cuando el flujo magnético cambia cortando la pieza, en el anillo se produce una corriente inducida circular y con una dirección que se opone al cambio de flujo. La magnitud de esta corriente depende del flujo total, de su velocidad de cambio y de la impedancia asociada con el paso de corriente dentro del anillo. Incrementando el flujo en la bobina y su velocidad del cambio, se incrementa la intensidad de la corriente en el anillo, produciendo un campo magnético toroidal que abarca toda la superficie del anillo y conduce a revelar las discontinuidades orientadas en forma circunstancial. Esto se muestra esquemáticamente en la figura. Para lograr un máximo flujo, usualmente se inserta un núcleo de acero blando laminado en el hueco interior del anillo, como se muestra. Además,
Se sabe que la inspección por corrientes inducidas es uno de los varios métodos de ensayos no destructivos que utilizan el principio del electromagnetismo como la base de la realización de exámenes. Varios otros métodos utilizan este principio, entre ellos la corriente de Foucault, ya que se crean a través de un proceso llamado inducción electromagnética. Cuando la corriente alterna es aplicada al conductor, tales como alambre de cobre, un campo magnético se desarrolla en alrededor del conductor. Este campo magnético se expande cuando la corriente aumenta al máximo y se derrumba cuando la corriente se reduce a cero. Si otro conductor eléctrico se pone en la proximidad de este campo magnético cambiante, la corriente será inducida en este segundo conductor. Se inducen corrientes parásitas que influyen en una trayectoria circular. Reciben su nombre de remolinos, como lo que se forman cuando un líquido o los flujos de gas en una trayectoria circular alrededor de los obstáculos cuando las condiciones son adecuadas. Tipos de corrientes a utilizar en el método de corrientes inducidas: corriente alterna y corriente continua. La elección de tipo de corriente de magnetización para la técnica de corrientes inducidas depende de las propiedades magnéticas de la pieza a ser inspeccionada. En los casos en que se pueda aplicar el método residual, como por ejemplo en pistas de cojinetes o piezas similares que tengan alta retentividad, se utiliza la corriente continua para la magnetización. La interrupción brusca de esta corriente por medio de un circuito kick-break produce un colapso rápido en el flujo magnético y la generalización de los altos amperajes, dirigidos circunstancialmente en la pieza. Acá la pieza está magnetizada residualmente con un campo toroidal. La subsiguiente aplicación de partículas producirá indicaciones en las discontinuidades circunstanciales. Pasando a una corriente alterna, a través de la bobina se establecerá un campo magnético fluctuante, pasando desde un valor máximo en una dirección a otro igual y opuesto, en forma similar a la corriente que se produciría en un transformador con un enrollamiento secundario de una sola espira. La corriente inducida alterna junto al método continuo es el mejor método para el proceso de magnetización en materiales blandos magnéticamente o con menor retentividad. Aplicaciones. El método de corrientes inducidas, además de eliminar la posibilidad de dañar la pieza, es capaz de magnetizar en una sola operación piezas que deberían, de otra forma, requerir más de un posicionamiento entre cabezales. Dos ejemplos de este tipo de piezas se ilustran en las figuras. Estas piezas no pueden ser inspeccionadas completamente en una sola posición para detectar discontinuidades circunstanciales debido a que las zonas en los puntos de contacto no son magnetizadas apropiadamente. Por esto, la cobertura total debería tener dos etapas, rotando la pieza 90 grados con respecto a la posición 1 antes de la segunda posición de inspección. La pieza en forma de disco, la figura, representa además un probable adicional si se quiere aplicar el método de contacto para detectar las discontinuidades circunferenciales cerca de los bordes, aun cuando se cumplan las dos etapas de magnetización como lo muestra la figura. La corriente que atraviesa el disco probablemente no conduzca un campo circular de amplia magnitud en los bordes de la pieza. Las corrientes inducidas pueden estar selectivamente concentradas en el área de los bordes
si se suplementa con piezas polares adecuadas para producir una cobertura total en una sola etapa. Las piezas polares mostradas son huecas y cilíndricas, una a cada lado del disco, y dirigen el flujo magnético a través del disco de tal forma que el borde de la única zona en la que se produzca un camino cerrado para la corriente. Las piezas polares utilizadas en este método son preferiblemente construidas de material ferromagnético laminado para minimizar el flujo de corriente de eddy dentro de ellas. Estas piezas también pueden ser barras, tubos no conductores rellenos con alambres o tuberías con paredes delgadas que tengan un corte longitudinalmente para cortar el campo de la corriente inducida dentro de ellas. También, en algunos casos, se puede utilizar el eje sólido que posea un engranaje o disco como una de las piezas polares. La inspección de esferas de acero. En esferas de acero con posibles fisuras por endurecimiento, tratamientos térmicos superficiales o por amolado, no está permitido la inspección por método de contacto directo debido a la terminación superficial pulida. Las discontinuidades pueden estar orientadas en cualquier dirección y se debe inspeccionar el 100% de la superficie. La inspección por el método de corrientes inducidas de los requerimientos de inspección sin dañar la terminación superficial de la pieza. La relación longitud-diámetro de 1 a 1 para esferas no favorable para la magnetización con una bobina. Por esto se usan piezas polares laminadas en cada lado de las esferas para conferirles una configuración más favorable para la magnetización. Debido a la retentividad naturalmente alta del material, para la inspección de esferas se utiliza magnetización residual con corriente continua y un circuito kick-break. La pequeñez de las fisuras debidas a tratamientos térmicos o amolado y la alta terminación superficial indica que el medio de inspección sean partículas altamente susceptibles en aceite. Las esferas son inspeccionadas a lo largo de los ejes X, Y y Z en 3 operaciones separadas sobre cada eje de la siguiente forma: un disparo de corrientes inducidas. Se baña la esfera con la solución de partículas húmedas y la inspección mientras se va rotando la esfera a 360 grados sobre el eje de inspección. La rotación y orientación puede ser llevada a cabo manualmente o puede ser automatizada. Distribución de las líneas de inducción magnética. Cuando el material ferromagnético es puesto en un campo magnético de intensidad uniforme, generalmente la densidad de flujo no es uniforme en el material, aun en el caso de utilizar corriente continua. Para la magnetización, por ejemplo, cuando se coloca una barra como en la figura, en un campo uniforme, la distribución de la línea de inducción magnética se distribuyen como se muestra en la figura, no uniformemente. La figura muestra la distribución en el caso de que la pieza sea cilíndrica. Como se observa, la mayoría de las líneas pasan a través del material ferromagnético, siendo la intensidad de campo en su interior considerablemente más pequeño. A este fenómeno se le conoce como escudo magnético. En el caso de la figura tenemos una geometría elipsoidal en donde las líneas de inducción magnética se distribuyen
de forma uniforme dentro del material. La diferencia en la distribución anterior se debe a los diferentes ángulos de relación que producen las distintas geometrías. Observando la figura, se ve que las líneas de inducción entran al material por la izquierda y emergen por la derecha, produciendo un polo en uno de los extremos. El campo magnético, debido a los polos, se dirige desde el polo norte al polo sur, produciendo una intensidad de campo opuesta a la intensidad de campo externo. Este campo es llamado campo de desmagnetización. Por esto, la intensidad de campo magnético que verdaderamente actúa sobre el material ferromagnético está dado por las ecuaciones. Como se describió, las líneas de inducción magnética coinciden con las líneas de fuerzas magnéticas en el espacio. Sin embargo, en el interior del imán, la distribución de las líneas de inducción magnética difieren de las líneas de fuerza magnética, como se muestra en la figura. Esto es, las líneas de fuerza magnética siempre corren desde el polo norte, tanto en el interior como en el exterior del imán, permanentemente, y por consiguiente descontinuadas en la superficie del imán. Esta inversión del campo magnético está expresada por el enunciado. Por otro lado, las líneas de inducción magnética comienzan en un polo norte del imán, se curvan alrededor y alcanzan el polo sur. Después de esto, estas líneas prosiguen dentro del imán, alcanzan al polo norte. Consecuentemente, estas líneas son continuas y describen curvas cerradas. Esto es una propiedad importante de las líneas de inducción magnética. Inspección de piezas cilíndricas huecas. Algunas piezas cilíndricas huecas que requieran inspección presentan dificultades para su procesamiento debido a su configuración, interferencias de campos de fuga extraños, requerimientos de no contacto con los equipos de magnetización, tiempo total requerido o baja relación. A continuación, se describen técnicas para inspeccionar largas tuberías sin costuras, tuberías de acero de carbono con soldaduras a tope y longitudinales, y cilindros con extremo cerrado. Tuberías de pozos de petróleo. Son piezas realizadas con aceros de alta tenacidad, con operaciones finales en caliente y tienen extremos especiales para su roscado. Las discontinuidades mayormente expresadas serán longitudinales en el cuerpo principal y transversal de los extremos. Por razón, son inspeccionadas en su totalidad con magnetización circular y sus extremos magnetizados longitudinalmente. Esas tuberías son normalmente de más de 6 metros de longitud. Se utiliza un conductor central aislado para producir la magnetización circular en lugar de pasar corriente a través de la pieza, con lo que podría no alcanzarse el campo requerido. El conductor central también facilita la inspección de superficie interior y los extremos. Los requerimientos de corriente para este ensayo son de 31 a 39 amperios por milímetro, de 800 a 1000 amperios por pulgada de diámetro de tubo. Para magnetizar los extremos en forma longitudinal se utiliza una bobina con la técnica de magnetización residual. Así se
Inspecciona tanto la superficie exterior como la interior. Soldaduras de tuberías de acero al carbono. Un modo confiable de inspección para detectar discontinuidades tanto en la primera pasada de raíz de la soldadura como en la soldadura final es el uso de la técnica por puntas para tuberías de hasta 75 milímetros de diámetro nominal. Para tuberías con diámetros mayores se puede utilizar otras técnicas que consuman menos tiempo. La figura muestra respectivamente los tipos de discontinuidades que pueden encontrarse en la raíz como en la soldadura final. La ubicación de las puntas es muy importante para la confiabilidad de inspección. La magnetización circular, utilizada para detectar discontinuidades longitudinales, se lleva a cabo colocando las puntas en intervalos de 90 grados alrededor del tubo, como se muestra. Para tuberías con diámetro nominal mayor a 25 milímetros, las puntas se deberán espaciar alrededor de la pieza en intervalos aproximados de 50 milímetros, como se muestra. Para asegurar una magnetización apropiada, las áreas inspeccionadas se deberán solapar aproximadamente unos 25 milímetros. Para la aplicación de las partículas se utilizará un método continuo debido a la baja reactividad de acero al carbono. Una indicación en la entalla de la línea de difusión de la soldadura puede ser muestra de una discontinuidad subsuperficial o una indicación no relevante debido al abrupto cambio en el espesor del material. Sin embargo, una indicación verdadera, como el de una falta de fusión entre el metal base y el metal de aporte, podría mostrarse como una indicación de partículas bien definida. Esta indicación sería difícil, si no imposible, de remover por soplado con un espolvoreador mientras que se está aplicando la corriente de magnetización. Si esta indicación en la zona de fusión puede ser soplada con el espolvoreador, la indicación es no relevante. Cilindros huecos cerrados en un extremo. Carcasas laminadas o cilindros por fluido forjados cerrados en un extremo se pueden magnetizar circunstancialmente para detectar discontinuidades longitudinales usando la técnica entre cabezales. Esta técnica, cuando se realiza entre los extremos de la pieza, no es sensible para discontinuidades en la superficie interior. Como se muestra en la figura, se puede usar un conductor central, de tal forma que la parte ciega del cilindro sirva para cerrar el circuito de corriente. Además, a través de la parte abierta es posible la aplicación de partículas húmedas en la superficie interior para ser inspeccionadas directamente. Para cilindros de paredes finas, las discontinuidades en la superficie interior producen indicaciones de tipo subsuperficial en la cara externa, por lo que este método de magnetización es ventajoso cuando el diámetro interior es demasiado pequeño para determinar la visualización interna directa. Inspección de fundiciones y forjados. Las fundiciones y forjados pueden ser difíciles de inspeccionar debido a sus tamaños y formas. Las superficies externas usualmente pueden ser inspeccionadas con puntas, aunque en piezas grandes esto puede consumir grandes tiempos de ensayo y la inspección interior no ser la adecuada. Equipos que suministren altos amperajes junto a cables flexibles usados con agarraderas de sujeción, conductores centrales y cables arrollados a la pieza
puede reducir efectivamente los tiempos de ensayo, debido a que se pueden inspeccionar grandes áreas en cada ciclo del proceso. La figura muestra técnicas de contacto directo, enrollamiento del cable y conductor central aplicados a la inspección de grandes piezas. Los tres circuitos pueden ser aplicados uno a uno o si se dispone de un equipo con salida multidireccional, se pueden combinar en una sola aplicación. Generalmente los equipos de alto amperaje son de tipo de corriente continua. Aquellos de corriente alterna están limitados a salidas de aproximadamente 5.000 a 6.000 amperes debido a la independencia reactiva asociada a sus componentes. Se prefiere la técnica de partículas húmedas para grandes campos debido a que presentan mejor movilidad sobre la superficie de la pieza que las secas. También permiten una mejor aplicación en grandes áreas y más fáciles de aplicar en superficies internas. Ganchos de plumas. La inspección de estos componentes, como lo requiere la seguridad industrial, se focaliza en la detección de fisuras y otras discontinuidades. Estos ganchos son generalmente inspeccionados por medio de yugos con patas articuladas. La figura muestra el gancho de 500 kN que fue sacado de servicio luego de una inspección con partículas magnetizables. Las discontinuidades se identificó como una profunda de forja. El corte de la pieza en el pliegue mostró una discontinuidad de 19 milímetros de profundidad en los 50 milímetros de sección cuadrada. Toda la inspección del gancho se realizó con un campo magnético paralelo al eje del mismo, buscando fisuras y otras discontinuidades transversales. Aun cuando el campo era paralelo a la mayor dimensión de defecto, este fue encontrado debido a la profundidad del pliegue que produjo el escape del campo suficiente para atraer las partículas. Eje de transmisión. Sobre un gran eje de transmisión de la figura se realizó la inspección anual de mantenimiento preventivo, detectándose una gran fisura en el ángulo entre el eje y la brida de acoplamiento, previamente una rotura muy costosa. Buscando fisuras, se inspeccionaron tres áreas a lo largo del eje, en el ángulo entre el eje y la brida de acoplamiento. La inspección fue llevada a cabo usando un equipo móvil capaz de suministrar hasta 1500 amperios de salida con corriente alterna, puntas de contacto doble y un cable de 4. Se usaron para introducir campos magnéticos en el eje. Los filetes en la cúpula de balanceo se inspeccionaron con puntas dobles. Disco o engranaje sobre el eje. Un disco o engranaje montado sobre un gran eje continuo puede ser inspeccionado enrollando un cable sobre el eje de tal manera de formar dos arrollamientos opuestos a cada lado del disco o engranaje, como se muestra en la figura. Los dos arrollamientos opuestos producirán un campo magnético radial en cada cara del disco. Este tipo de campo revelará discontinuidades circunferenciales, como las caras del disco, y transversales sobre el eje. También el eje puede ser usado como conductor central para localizar discontinuidades radiales en el disco y longitudinales en el eje. En piezas donde el eje se extiende solo hacia un lado del disco, se suele acoplar un complemento para simular el eje.
El suplemento debería tener aproximadamente el mismo diámetro que el eje. Piezas en forma de Y. Este tipo de piezas no deberían ser inspeccionadas entre cabezales de tal forma que con un solo disparo se piense que es suficiente. Esto debido a que es difícil que la corriente se distribuya uniformemente entre los dos extremos. Aun produciéndose una distribución uniforme de corriente, la zona de unión entre los brazos no será magnetizada. Una pieza con esta forma deberá ser inspeccionada entre cabezales, pero en 3 etapas, o en caso de que se disponga de algún equipo con doble cabezal y un suministro de corriente especial de forma de asegurar la magnetización total. Inspección de un caballete por motor. La figura muestra un solo elemento del caballete completo. La inspección puede realizarse por magnetización circular utilizando pinzas o por medio de yugo magnético. El contacto en la posición D es permanente, el otro se traslada de A a B y C, inspeccionándose las soldaduras a cada intervalo. Alternativamente, el yugo cubriría cada área mientras se aplica el líquido de inspección. Inspección de soldaduras. Muchos defectos de soldadura son abiertos a la superficie y fácilmente detectables por partículas, ya sea con la técnica de puntas con yugo. Para la detección de discontinuidades superficiales, como por ejemplo inclusiones de escorias, huecos y penetración inadecuadas en la raíz, la magnetización con puntas es la mejor cuando se usa la corriente alterna y partículas secas. Los yugos usando corriente alterna y corriente continua son apropiados para detectar discontinuidades superficiales en soldaduras. El posicionamiento de un yugo con respecto a la dirección de la discontinuidad buscada es diferente al usado con puntas, debido al campo longitudinal entre los polos de un yugo. Los polos deben ser colocados en lados opuestos del cordón de soldaduras para localizar fisuras paralelas al cordón y adyacentes al mismo para localizar fisuras transversales. Las puntas serán colocadas adyacentes al cordón para detectar fisuras paralelas y sobre los lados opuestos del cordón para las fisuras transversales. Algunas veces la aplicación de las puntas en forma manual puede ser difícil o cansado. Para ello, las plumas pueden tener contacto magnético o pinzas que las mantengan magnéticamente durante la inspección. Las puntas son mantenidas firmemente a la pieza a través de un electroimán. Ambas puntas pueden tener este sistema o una de ellas estar sostenida magnéticamente y la otra mantenerse manualmente. La detectabilidad de discontinuidades subsuperficiales en soldaduras a tope entre placas relativamente delgadas frecuentemente puede ser mejorada posicionando un yugo con corriente continua sobre el lado opuesto del cordón de soldadura. Las partículas magnetizables se aplican a lo largo del cordón de soldadura. El mejoramiento se alcanza debido a la ausencia de escapes del campo extraños que normalmente emergen de los polos del yugo. Inspección de palanquilla. Una palanquilla es la última etapa del semiterminado entre el lingote y la forma final. Las palanquillas de acero son rectángulos o cuadradas y con un rango de sección transversal entre 2.600 a 32.000 milímetros cuadrados. La inspección por corriente continua requiere grandes equipos para manejar las palanquillas
de 50 a 180 milímetros de ancho y 2.412 metros de largo. El amperaje de ensayo deberá ser de 1200 a 4000 amperios. Las discontinuidades mostradas en la figura podrán aparecer con indicaciones fluorescentes brillantes. En el desarrollo de esta inspección podrían encontrarse fisuras, costuras normales, costuras cepilladas, pliegues y solapado en frío. Inspección de eslabones de cadena soldada. Es muy común la inspección en mantenimiento de reparación, mantenimiento preventivo y en programas de seguridad. El procedimiento siguiente para la inspección de eslabón de cadenas soldadas es un método probado y apropiado de programas de seguridad en los cuales se requieren inspecciones periódicas. En este procedimiento, el campo longitudinal transversal a las soldaduras detectará discontinuidades en ella y en los mismos eslabones. Se aplica el método continuo, húmedo, con partículas fluorescentes y luz UV. La cadena se mantiene suspendida de un gancho de una pluma o grúa y se eleva a través de una bobina de magnetización. Por encima de la bobina está la lámpara de luz ultravioleta para la observación de las indicaciones. Ensayo termográfico. Aunque su difusión sea un poco reducida a causa del precio alto de los equipos, la termografía infrarroja es una técnica bastante utilizada en la evaluación no destructiva. Este éxito está ciertamente relacionado con la gran superficie que puede abarcar y velocidad con la cual se obtienen imágenes. La técnica parece ser de aplicación muy fácil, pero en realidad no lo es. Por esto frecuentemente hallamos experimentadores decepcionados. En consecuencia, empezaremos aquí por recordar unas ideas sencillas acerca de la termografía, mostrando la complejidad de tal técnica. Esta flexión se basará en un análisis de acto termográfico mismo, el cual resulta en partículas las nociones de termografía pasiva y termografía activa. El segundo tipo de termografía es más interesante y veremos la gran variedad de estimulaciones que se pueden considerar en dominio de aplicaciones muy diferentes, entre los cuales los ensayos no destructivos. De este análisis también sacaremos las ideas siguientes. Hace falta conocer bien las características de las cámaras utilizadas y los procesos de tratamiento de imágenes que permiten mejorarlas. También es necesario conocer bien los principios de la transferencia de calor para interpretar correctamente las mediciones. La modelización de los sistemas termografiados incrementa la riqueza de la información resultado de la medición, la precisión de los parámetros identificados y la pertinencia de los diagnósticos. Así, destacaremos la noción de termografía cuantitativa, aparecida durante los años 90 y utilizando en todos los campos de aplicación. Concluiremos con estos principios que permiten al investigador aplicar la técnica a una variedad enorme de problemas diferentes, lo que compensa el costo importante de la inversión hecha al comprar el equipamiento. La medición termográfica. El ensayo de termografía constituye una situación mucho más compleja de lo que se imaginan operadores de termografía poco experimentados. Esta complejidad tiene varios orígenes: la naturaleza física misma de la medición por la cámara, la complejidad del objeto observado, la existencia de transferencia de calor entre este sistema y el medio ambiente que lo rodea, y la existencia de otras posibles fuentes de calor.
Una parte de esta transferencia pueden estar bajo el control del operador o totalmente independiente a él. Entonces se puede decir que la medición termográfica es un acto entre tres actores que se interfieren: el operador, el ensayado pasivo o activo con su sistema para realizar la termografía, el sistema observado, el medio ambiente o entorno. Estas relaciones aparecen en la figura, de la cual se destaca el hecho de que la naturaleza de la misma es térmica, implicando todos los modos de transferencia de calor y producción de fuentes de calor de diferentes naturalezas. Resulta que no es posible hacer un diagnóstico termográfico de calidad sin tener información acerca de la cámara y de sus características meteorológicas, informaciones acerca de la constitución del sistema observado y del medio ambiente, un mínimo de conocimiento en transferencia de calor. En este gráfico podemos observar que la temperatura va según el color desde 2000 grados Celsius con el color rojo, pasando por el amarillo, el violeta hasta llegar al azul, donde se muestra la mayor cantidad de calor, que es de 9000 grados Celsius. También podemos observar en una gráfica claramente cómo varía la temperatura con respecto al color. Estos colores se aprecian en las fotos termográficas que captura esta cámara para poder observar cuáles son los niveles de calor en la pieza a analizar. Técnicas del TIR. Las principales ventajas de la técnica son las siguientes: es un método de inspección rápido y sin contacto que sirve para localizar defectos por debajo de la superficie. La interpretación de termogramas es muy sencilla y la radiación infrarroja no es nociva. Además, puede ser aplicada a un amplio rango de materiales y áreas relativamente amplias. Puede ser inspeccionadas en un único ensayo. No obstante, su principal desventaja es que es efectivo únicamente en la detección de defectos poco profundos. También resulta complicado producir un calentamiento uniforme al aplicar las técnicas activas y pueden existir variaciones de emisividad en diferentes partes del cuerpo estudiado. Termografía activa. La termografía activa requiere de una estimulación externa de la pieza e inspeccionar para provocar un flujo de calor en dicha pieza. Un defecto interno puede alterar este flujo, provocando una distribución anómala de la temperatura. Existen diferentes técnicas de termografía activa en función de cómo se realiza el calentamiento o enfriamiento extremo de la pieza a inspeccionar. Tenemos la termografía activa pulsada. La termografía pulsada consiste en grabar el periodo de enfriamiento de la pieza a inspeccionar, después de haberla sometido a un pulso corto de calor para generar el flujo térmico. Este frente térmico se propaga a través del material y cuando se encuentra con una heterogeneidad produce una constante de temperatura tanto más pronunciada cuanto más cerca se encuentre dicha heterogeneidad de la superficie. La termografía de pulso largo. Esta técnica consiste en calentar el objeto o la pieza al inspeccionar a baja potencia y de forma continua, monitorizando el incremento de temperatura de la superficie. Nuevamente, el frente térmico se propaga a través del material, pero en este caso es el tiempo que tarda la temperatura de un punto dado en separarse de la evolución de la temperatura de una zona sana que sirve de indicaciones de la profundidad de la heterogeneidad. La termografía lock-in se basa en generar un flujo de calor dentro de la pieza a inspeccionar.
generalmente por medio de la lámpara de luz modulada, y monitorizar de forma sincronizada el campo de temperatura oscilante obtenido mediante una computadora o un amplificador. Los datos que se obtienen de esta forma se tratan mediante el análisis de transformada de Fourier para obtener imágenes de la amplitud y la fase de temperatura en diferentes frecuencias. Termografía de fase pulsada. Es una mezcla entre la termografía pulsada y la termografía lock-in. El ensayo se realiza de la misma forma que para la termografía pulsada, pero el tratamiento de datos se realiza mediante transformación de Fourier. Se obtienen, por tanto, datos de amplitud y de fase de la imagen a diferentes frecuencias a partir de una serie de termogramas. Termografía pasiva. La termografía pasiva permite inspeccionar piezas sin que éstas sean sometidas a ningún tipo de calentamiento o enfriamiento extremo para provocar un flujo de calor en la pieza. Es la propia pieza, por el hecho de estar involucrada en un proceso industrial que genere o elimine calor, lo que produce un patrón de temperaturas. En esta situación, un defecto daría lugar a una distribución anormal de temperaturas. La termografía pasiva se usa, por ejemplo, para la monitorización del producto en procesos de fabricación, monitorizando el proceso de soldadura o comprobación de la eficacia de los discos de freno de automóviles. También puede ser usada en el mantenimiento predictivo, como en rodamientos, turbinas y compresores instalaciones eléctricas, tuberías enterradas o fugas de gas. Existen otras muchas aplicaciones no industriales, como son las de tipo medicinal, en detección de cáncer de pecho o desórdenes vasculares, detección de fuegos, detección de objetos o localización de pérdidas de calor y humedades en edificios. Aplicaciones. Tenemos la detección de agua en el sándwich, que es una especie de material que es utilizada en los aviones. Detección de corrosión, detección de laminación, así como también se puede observar que se utiliza en la evaluación de los materiales termomecánicos en la industria automotriz, en el caso de la revisión de los discos de freno de un auto. Podemos también lo podemos utilizar para poder detectar si es que los paneles solares están funcionando correctamente. Utilizarlo en el proceso de soldadura, en chips de memoria, para ver cómo internamente funcionan con el calor, etc. Ventajas. La termografía infrarroja presenta una serie de ventajas en la determinación de lesiones existentes en la capa exterior del hormigón frente a otras técnicas invasivas basadas en los ensayos destructivos y sobre aquellas técnicas de ensayos no destructivos, tales como las derivadas de los principios radioactivos, electromagnéticos, acústicos o de radar. Respecto a los ensayos no destructivos, las ventajas son evidentes, ya que ningún elemento del hormigón resulta afectado durante el ensayo, por lo que no será necesario reponer superficies, estanqueidad de recipientes, ni generación de residuos que puedan afectar
al medio ambiente. En cuanto a la comparación con los ensayos no destructivos, la termografía infrarroja es segura, pues no emite radiación dañina y simplemente recoge la radiación térmica que emiten naturalmente todos los cuerpos. Asimismo, y como factor más destacada, las otras técnicas realizan mediciones puntuales o lineales. Sin embargo, la termografía es capaz de realizar el ensayo sobre dos dimensiones. Los métodos basados en la radiactividad electromagnética, acústica y radar aportan señales puntuales de propagación en el hormigón considerado como medio puntual discreto. Limitaciones. Dentro de las aplicaciones de esta técnica al campo de la estructura y de la edificación, se presenta a continuación una serie de limitaciones que han de tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos, programar e interpretar imágenes termográficas. Capacidad de inspeccionar espesores limitados de material bajo la superficie. Si las anomalías se encuentran a cierta profundidad, los resultados de la inspección serán confusos y podrán dar lugar a errores de interpretación. En estos casos resulta recomendable complementarla con otra técnica de inspección. Efecto de la pérdida térmica por convección o radiación, que pueden producir niveles de radiación anómalas o de difícil interpretación. Dificultad de calentamiento de grandes superficies o volúmenes de manera rápida, uniforme y con contraste térmico significativo. Capacidad de medir exclusivamente aquellos defectos que lleven asociados variaciones térmicas. Por ejemplo, las fisuras solo serán detectadas por el cambio de las condiciones térmicas locales con respecto al resto de la superficie del hormigón. Determinación correcta de la emisividad de los materiales analizados, así como la influencia de las radiaciones de los elementos del entorno, tal como se observa en las fisuras siguientes.